Hola, vamos a hablar y retomar un poco el tema de la clase pasada de lo que son funciones exponenciales. Habíamos comentado que las funciones exponenciales son aquellas en las cuales en mi exponente voy a tener a la variable independiente. En este caso, pues esta es f de x igual a la x, es como la forma general de describir una función de tipo exponencial. Ya habíamos comentado que a es la base y la x pues es la variable independiente que lo estamos utilizando como exponente en este caso. Hay dos casos en donde tenemos funciones exponenciales y cómo nos pueden resultar sus gráficas. Si la base es mayor que 1, me va a dar de este tipo y entonces es una función continua y va a ser de crecimiento exponencial, va a estar creciendo porque cuando yo avance para los valores de x, los valores de y también van a ir aumentando, acordándote cuál es el eje x y el eje de la y. Aquí en este caso la base es mayor que 0 y menor que 1, o lo que es lo mismo, que la base está entre 0 y 1. Por ejemplo, en el primer caso, si yo tengo y igual a 2 a la x, y igual a 5 a la x, porque 2 es mayor que 1, 5 es mayor que 1. Y en este caso puedo tener y igual a 0.5 a la x, o y igual a un cuarto, que es 0.25, a la x o a la 2x. Entonces, esta es mi base y es lo que tengo que observar para ver qué tipo de gráfica me va a resultar, si va a ser creciente o va a ser decreciente. Aquí me dice, determina si las siguientes funciones son exponenciales. La primera dice f de x igual a 5 a la x. Como el exponente, acuérdense que un exponente es el número que se escribe en la parte superior derecha y es número chiquito, ese es un exponente. Entonces aquí tengo a la x como exponente, por lo tanto sí es una función exponencial. Aquí es menos 4x cuadrada más 3. El exponente que tengo es 2, pero este 2 no contiene a la variable x, entonces esta no es una función exponencial. F de x igual a un cuarto o 0.25 a la 3x, este es mi exponente, entonces sí es una función exponencial. F de x es igual a pi a la x. Pi ya sabemos que es un valor constante que lo obtenemos de la calculadora y es 3.1416. Entonces mi base es 3.1416 y x es mi exponente, entonces sí es una función exponencial. Otro ejemplo aquí, y igual a 10 a la x. Mi exponente es la x, por lo tanto sí es una función exponencial. Y igual a e a la x. Aquí habíamos hablado de este número, el cual pues es un número que lo obtenemos en la calculadora. Este número tiene un valor de 2.71 y tiene muchos números más después del punto. Entonces esta es mi base y este es mi exponente, por lo tanto es una función exponencial. En este caso f de x igual a 9 a la 2x. En mi exponente tengo a la x, que es la variable independiente, entonces sí es exponencial. Y igual a x a la 3 cuartos, 3 cuartos es mi exponente, no contiene la variable x, por lo tanto no es una función exponencial. Vamos a aplicar las funciones exponenciales. Se utilizan para modelar ciertos comportamientos, ya sea en biología, ya sea sobre todo en el crecimiento de bacterias, puede ser en el crecimiento poblacional, para modelar, por ejemplo, el costo de un aparato, de un carro, de un terreno a través del tiempo. En este ejemplo me dice, los científicos utilizan carbono 14 para calcular la edad de los fósiles y cualesquiera otros objetos. Me dan la fórmula, esta es mi función. A es igual a la 0 por, este puntito me significa que estoy multiplicando por el número 2, a la menos t sobre 5600. Entonces, esta es la función con la que yo voy a trabajar, la que me están dando del problema. Me dicen que A0, subíndice 0,
representa la cantidad de carbono 14 cuando el fósil se formó. Entonces aquí tengo que poner especial atención en cada una de las variables. ¿Qué variables o qué letras me están diciendo en el problema y qué significa cada una? Dice que A0 es la cantidad de carbono 14 cuando el fósil se formó. Y la A solita, sin el subíndice, representa la cantidad de carbono 14 que contiene después de T años, o sea, al cabo de cierto tiempo. T es el tiempo en años. Si al momento de la formación del fósil había 500 miligramos de carbono 14, ¿cuántos gramos contendrá 2000 años después? Entonces yo tengo que trabajar o partir de la función que me están dando, que es esta. Y una vez que ya la tenga, pues voy a identificar las letras, qué significa cada letra en mi función que me están dando. Me dicen cuántos gramos contendrá en el 2000 años después. ¿Qué me están preguntando? La A mayúscula representa la cantidad de carbono que tiene después de T años. ¿Después de cuánto? Pues de 2000. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir estos 2000 aquí en la T minúscula, porque sé que T es el tiempo en años, aquí me lo dicen. Y la A0, que me dice que es la cantidad de carbono cuando el fósil se formó. En este caso, la A0 son 500 miligramos, porque me dice que había 500 miligramos. Entonces lo que voy a hacer es poner A igual a los 500 por 2 a la menos 2000, porque son 2000 años y la T está en años. Esto entre 5600. O sea, solamente voy a sustituir, en este caso la A0 y el tiempo. Todo lo demás es lo mismo que estoy anotando de la función que me están dando como base. Entonces yo lo voy a ir haciendo por partes. A es igual a 5000 por 2 y ahora menos 2000 entre 5600. Eso es menos punto 357. Ahora A es igual, voy a poner 2 a la menos punto 357 aquí en mi calculadora, 2 a la menos punto 357 y eso me da un resultado de punto 78. Entonces son 500 por punto 78 y ahora lo tengo que multiplicar por los 500, lo cual me da un resultado de 390.4 si lo redondeo. Bueno, pues continuando aquí en el desarrollo, lo primero que hago yo es colocar el tiempo, que son 2000 años, y la cantidad inicial de carbono, que son 500. Entonces lo voy a hacer por partes. Primero voy a dividir para ver a cuánto lo tengo que elevar mi base, que es el número 2. Entonces son 2000 menos 2000 sobre 5600 y eso me da menos punto 357. Entonces ya lo pongo en esta parte. Ahora vuelvo a bajar los 500 y lo voy a multiplicar. Ahora sí voy a poner la base 2 elevada a esto que me dio. Entonces pongo 2 a, lo elevo, menos punto 357 y eso me da de punto 78. Yo lo puedo redondear, entonces lo dejé en punto 78 y ahora 500 por punto 78 me da 500 por punto 78, 390. Pero ¿en qué unidades están? Me están diciendo, yo coloqué los 500 miligramos aquí, 500 en miligramos. Entonces la respuesta tiene que estar también en miligramos. Pero me están pidiendo los gramos, entonces solamente los divido entre 1000 para hacer la conversión. Y la respuesta sería 0.39 gramos. Esa sería la respuesta.